Bueno, muchas gracias, presidenta. Bueno, acá tenemos una obligación, cuando uno está en el gobierno, tiene una obligación que es constitucional, que es cuidar la salud y la vida de nuestro pueblo. Esto es una obligación constitucional que tenemos. Y aparte de eso, tenemos que evitar la propagación del virus, porque estamos en pandemia. La pandemia no la declaró el kirchnerismo, como dicen algunos, la pandemia la declaró la Organización Mundial de la Salud. Fue declarada por la Organización Mundial de la Salud. Y la palabra pandemia está hablando de que está afectando prácticamente a los 5 continentes, ¿verdad? Ahora, todo esto que nosotros estamos, esto que estamos trabajando es una medida temporal. No es para siempre esto, porque es para la emergencia. Y además tiene estipulado estándares altos con respecto al tema de la situación sanitaria de cada provincia o de cada ciudad, que son bastante altas en realidad, porque fíjense, por ejemplo, cuando decimos de riesgo bajo, estamos hablando de 150 casos. Ese es un estándar. Cuando decimos de ritmo mediano, estamos hablando de 250 casos. Y un estándar, un nivel de contagio alto, estamos hablando de 500. La verdad que es un estándar bastante alto, ¿eh? Porque en Europa hablan de 164 casos por cada 100.000 habitantes y suspenden las clases. Y acá se quiso establecer en esa experiencia algo similar, pero con estándares que son verdaderamente altos, ¿verdad? Y después está la situación de alarma sanitaria, en donde obviamente pasan los 500 casos y allí se toman las medidas restrictivas excepcionales. Bueno, acá se dice, bueno, la evidencia científica. ¿Cuál es la evidencia científica? Que hay más de 3 millones de argentinos afectados por, por este mal, por este virus. Y hay casi 70.000 muertos en el país. ¿Hace falta más evidencia que esto? Le doy otra evidencia. Hay más de 5.000 personas en terapia intensiva. Y aparte de eso, tenemos un promedio hoy de 25.000 casos por día. En la primera ola, que ya nos asustó a todos, llegamos a 13.000 casos por día. Y bueno, dijimos que íbamos a poder sortear la situación, había una mejor comprensión, pero esto no fue así. Llegamos a picos de más de 27.000 casos por día. ¿Y por qué decimos evitar el tema del contagio? Porque a mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de muertes. Es sencillo el tema. Lamentablemente esto es así. Mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de muertes. Está la evidencia de lo que está pasando. Aparte de eso, otra evidencia que le gusta a ustedes ver el tema de la evidencia, la Corte quiere evidencia, el 70% prácticamente de la unidad de terapia intensiva a nivel nacional están prácticamente ocupadas. Y en el AMBA casi el 80%. Por ahí baja. Hacen un promedio corto y vieron que bajó un poquitito. Baja por la cantidad de muertos, ¿verdad? Y obviamente hay un esquema de colapso en algunas provincias, que como no es de la capital federal, como la capital federal para algunos es el ombligo del mundo, si no pasa ahí, no pasa en otra parte. Hay provincias que realmente tienen colapsado su sistema por efecto de la pandemia. Y estamos hablando de 70.000, casi 70.000 muertos. ¿Qué están esperando? ¿Que llegue a 100.000? ¿Quieren que llegue a 100.000 muertos para decir, hay que tomar alguna medida? Y vamos camino a eso, ¿eh? Vamos camino a eso. Porque realmente se respetó el ASPO, se respetó el DISPO, en algunos lugares prácticamente no. Porque cuando el gobierno llamó a esto, hay algunos que trabajaron para que esto fracase, haciendo actos, haciendo marchas. Y bueno, y obviamente el impacto lo tenemos acá. Y fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la presencia ayer de los médicos, que estuvo el doctor Arnaldo, no me acuerdo en este momento el apellido,
y estuvo también otro médico, que estuvieron hablando de la situación, ¿verdad? Dubin se llamaba el doctor Dubin, ahora me acordé del apellido, el doctor Dubin. Las expresiones que ayer tuvo el doctor Dubin realmente fueron preocupantes. Dice, estamos agotados. Es el responsable de la unidad de terapia intensiva del país. Estamos agotados, estamos estresados. Y el señor le dice, yo no me haría a opinar sobre un fallo de la Corte, porque eso está hecho por abogados, dice, pero yo lo que le pido al abogado es que no se metan en las decisiones que son realmente médicas, porque nosotros le pedimos cuáles son las medidas que tenemos que tomar, porque este no es un problema político, es un problema biológico. Y en el problema biológico se hace lo que se tiene que hacer o pasa lo que está pasando en algunas partes del mundo, que están directamente con miles de muertos, inclusive por las calles, sin tener asistencia. ¿Cuál es el principal de todos los derechos humanos? La vida. La vida es el principal de todos los derechos humanos. Si no existe la vida, todos los demás derechos caen. Y esta es la misión fundamental que tiene el gobierno, preservar la vida y la salud de los ciudadanos. Cuando viene un médico y te dice que estamos colapsados y te dice que de cada 2 personas que ingresan a terapia intensiva, una muere, te dice que no es lo mismo la terapia intensiva ingresar en terapia intensiva el año pasado que ahora, por el estrés que tiene el sistema médico, a mí me parece que estamos en una emergencia que es real. Una emergencia que es absolutamente real y que es preocupante por el hecho. Yo le hice la otra pregunta, le dije, mire, ¿puede venir la tercera ola? Y sí, por supuesto, pero la base está altísima. Ahora, si llega a venir la tercera ola, con esta base, con esta unidad de terapia intensiva al 80%, con unidades de terapia intensivas colapsadas en las provincias. Inclusive se le preguntó si se podían hacer nuevas terapias, se puede hacer, pero no hay más personal médico. El personal médico está mal. Cuesta mucho entender esto, que es tan simple. Y cuesta mucho trabajar en consecuencia de esto. Y fíjense ustedes que nosotros podemos decir, bueno, que la conducción se mide por los resultados, o las decisiones también se miden por los resultados. Y en el caso, por ejemplo, recién dijo el senador por Misiones, de que la salud es administrada y decidida por las provincias. La estrategia de salud es administrada y decidida por las provincias. Yo coincido plenamente que es así, pero la Corte eso no le reconoció, por ejemplo, a Formosa. No le reconoció a Formosa la autonomía en materia de salud y sí le reconoció a la Cava su autonomía en materia de educación. Cuando el problema que tenemos en este momento es sanitario, no es un problema de educación, es un problema sanitario. No está en juego acá el problema educativo, está en juego la salud y la vida de los argentinos. Y cuando existen informes de Alemania, de Israel, que dicen que la presencialidad en las clases aumenta los contagios, no lo decimos nosotros, son informes de organismos internacionales. Y acá, obviamente, el propio jefe de la ciudad, cuando argumentó el cierre de las escuelas porteñas, dijo que la presencialidad aumentaba los contagios. Y un año después se desdice. Un año después se desdice. Ahora, la Corte toma una decisión, de esto que habla el senador Naidenó, una decisión que, basada en los decretos de ciudad de urgencia, el gobierno de la provincia de Formosa hizo un protocolo estricto para la provincia. Y obviamente, como a nivel nacional, empezó el show, dado que tenemos un año electoral, acá también no fue la excepción. ¿Verdad? Y acá vinieron a hacer el show, hicieron un acto político en Clorinda, hicieron un acto político, lo vuelvo a decir, porque hay que recordarles esto. La mayoría de esa gente terminó terapia intensiva. Y el equipo de salud arriesgando su vida, porque la gente que va a terapia intensiva y las enfermeras a quien rindo mi homenaje, que ayer fue su día, y que ayer salieron a manifestar en la calle de la ciudad de Buenos Aires porque les tienen como empleados, no como enfermeros. No como enfermeros. ¿Verdad? Vinieron acá, hicieron ese movimiento. Y fíjense los resultados de la provincia de Formosa. Fíjense cómo la Corte no tuvo razón en Formosa. ¿Y quién repara lo que pasó acá en Formosa ahora? Ayer tuvimos récord, 815 contagios en un día. Tenemos 7.000 casos activos. Después de haber tenido un solo muerto
y 58 casos activos el 31 de diciembre, hace 4 meses. Nosotros teníamos el ingreso ordenado, administrado en la provincia de Formosa. Y la Corte vulneró eso con los actos políticos que hizo la oposición. Y ahora tenemos casi 250 muertos. ¿Quién repara eso? ¿La Corte va a reparar eso? ¿Los 250 muertos que tenemos en Formosa va a reparar la Corte? Esa irresponsabilidad que tuvieron en esa jugada política que estaban haciendo. Y bueno, obviamente que una cosa es lo que pasó acá en Formosa, es el botón. La muestra. Para muestra basta un botón. Sin tener en cuenta que estamos frente a capital paraguaya que contrató vacunas y que no le entregaron vacunas a Paraguay. Y digo lo mismo que dije en la comisión, nosotros mandamos 15 muestras, 11 de las 15 muestras son cepa Manaos. Eso tenemos hoy acá en presencia de la provincia. De esto que venía decía que había que liberar todo. Hay que liberar todo acá, la frontera no hay problema, bueno, ahí estamos, ahora hay gente que se está muriendo y ellos siguen en la campana. Entonces acá hay dos problemas. Una cosa es estar a cargo del gobierno y tener una estrategia sanitaria, que es la que estamos haciendo nosotros, que es la que está haciendo el gobierno nacional. Y otra cosa es estar en campaña política y tener una estrategia política. Y fíjense ustedes que de esta estrategia política no hay límites. Y obviamente que el mismo grupo mediático, poderes fácticos que acompañaron a Macri para llegar al poder, es el mismo grupo que está de nuevo en campaña, pero cambiaron el candidato, con la misma concepción, porque la reta de Macri, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires también es Macri. Y fíjense ustedes cómo salen a discutir ahora el tema del índice de inflación, el problema que tiene el país, como si fuese que dejaron el país en condiciones, dejaron el país quebrado, dejaron el país en default. Y eso no hace posible sostener políticas públicas en la República Argentina, cuesta mucho hacerlo, y más aún en una pandemia. Y bueno, y entramos a la etapa electoral con este tipo de especulaciones. El presidente dio el mensaje en el 1 de marzo, dijo que había dos problemas, el tema de la deuda y el tema de cómo corregir el tema del funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, acá está la respuesta. El Poder Judicial ya le dio la respuesta. No le dio una respuesta de justicia, sino le dio una respuesta política. Esa respuesta de justicia, esa respuesta política a Formosa le costó 250 muertos. Es peor que cualquier atentado que tuvimos en la República Argentina. 250 muertos tuvimos en Formosa, Luis. Ustedes no se hacen cargo de lo que hicieron acá, en Formosa. Es vergonzoso realmente. Es pueblo rojo ustedes. Tienen un sistema de salud deficitario. Ahora, es un desastre lo que hicieron. Ahora, claro, por supuesto. Ahora están esperando que lleguen los 100.000 muertos y le van a echar la culpa al presidente. Hicieron un desastre y no se hacen cargo. Presidente, yo estoy hablando. Hicieron un desastre y no se hacen cargo. Cuando dice todas las pavadas que dice, yo soy respetuoso y me callo. Usted está a cargo de la conducción, presidenta. Haga valer el respeto. Senador, no pueden dialogar, salvo que le estén pidiendo una interrupción y usted quiera concederla. No le estoy pidiendo ninguna interrupción, presidenta. No mienta. No le concede la interrupción, senador Naidenov. Respetar el uso de la palabra. Y ahora vienen acá a cuestionar el decreto de necesidad de urgencia contra un fallo político que da la Corte. Fíjense lo que hace la Corte. Hace un fallo remoto, un fallo por Zoom. ¿Qué dice el Procurador General? Le dice a los empleados del Ministerio Público Fiscal, quédense en sus casas, muchachos. No vayan porque es un peligro. Hay un sindicalista que le dijo a la Corte, miren, si las escuelas no son un peligro, vengan acá a la escuela a trabajar. Venga al Poder Judicial a trabajar a la escuela, ya que en la escuela no hay contagio, ya que no hay contagio en la escuela, ya que no hay contagio en las calles, ya que no hay contagio en los trenes, ya que no hay contagio en los teatros, ya que no hay contagio en los bares. ¿De dónde sacamos 27.000 contagios por día? Háganos saber de dónde vienen los 27.000 contagios por día. Háganos saber de dónde viene el 80% de la ocupación de la unidad de terapia intensiva. No son capaces de entender eso. Y vienen acá con planteos de reglamento, cuando hay gente que se está muriendo. Bueno, nosotros tenemos la obligación de seguir en la estrategia sanitaria, porque nos debemos, como dije anteriormente al principio, a la salud, a la vida del pueblo argentino. No nos hablen de democracia, ni nos quieran venir a dar lecciones de democracia,
porque ya cuando estuvieron a cargo, lo primero que pasaron por arriba, como todo gobierno de facto, es al Parlamento. 8 sesiones tuvimos en el Parlamento en el tiempo de Macri, que ahora dijo que no se iba... En el tema de la vacuna, ¿verdad?, que fue altamente cuestionada por ustedes, en el tiempo de la vacuna, dijeron no se iba a vacunar hasta que no se vacune el último argentino. Ahí se tomó un vuelo privado y se vacunó en Macri. Está bien que lo haya hecho. Me parece bien que haya protegido su vida, pero que no sea demagogo. Que no sea demagogo. Estamos cansados. Nos mintió en todo momento. Nos mintió cuando terminó el debate con Scioli. Nos mintió cuando gobernó. Y hay gente que apañó esto. Y ahora viene y le reclama al gobierno por qué las cosas económicas no están funcionando. Ahí está el presidente Gira. A ver si puede arreglar el desastre que nos dejaron con el tema de la deuda externa del país. Pero falta arreglar la deuda interna que dejaron en el Banco Central, que como anteriormente le dije es una base monetaria del 85%. Y esto no somos Mandrake el Mago. Y aprovechan una pandemia para cuestionar todo. Hablaron del tema de vacunación. Primero dijeron que la vacuna era un veneno. Vacunatorio VIP, la ciudad le entregó, a todas las clínicas privadas le entregó vacuna. ¿Dónde están las listas esas? ¿Quiénes se vacunaron en la ciudad? Y le sigue entregando. El 80% de la salud de la ciudad está en manos privadas. El 20% está en manos de la ciudad. Y aún así colapsa el 20%. Y la educación es lo mismo. Pero nosotros estamos a cargo de la conducción nacional y de muchas provincias. Y sabemos que esta irresponsabilidad puede hacer colapsar todo el sistema. Y nosotros obviamente que hoy acá vamos a ratificar el acompañamiento al presidente de la Nación en estas políticas que buscan en definitiva tener una estrategia sanitaria para que menos argentinos tengan ese dolor que hoy están teniendo. No son capaces de entender ni de siquiera de reparar el dolor que sufren un montón de personas, que han perdido a sus familiares en forma directa. Algunos perdieron sus padres, sus hermanos, sus hijos. Pero no, acá lo más importante es lo que dijo el senador Parrile, el poder y los negocios que puedan hacer. Lamentablemente es así. Y por eso están en esta posición. Lamentablemente es el poder que tienen que volver a reconquistar. Un poder que cuando lo tuvieron, fíjense cómo terminó el país. Por eso nosotros, querida presidenta, vamos a acompañar este decreto de necesidad de urgencia y vamos a votar afirmativamente, respaldando la acción del presidente que busca realmente alcanzar, como siempre digo, la justicia social en nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, senador.